Bueno, siguiendo con la clase de la interacción de la radiación con los tejidos biológicos, hoy corresponde hablar sobre los efectos fotobioquímicos y más en particularmente al efecto biomodulación. Para eso tenemos invitada a la doctora Jenny Moreno, quien nos va a estar conversando sobre la fotobiomodulación. De manera de preámbulo, recuérdense que en la clase anterior habíamos hablado de los tres tipos o las tres consecuencias que se daban de la interacción del láser con el tejido, como eran los efectos fototérmicos, efectos fotomecánicos o fotoacústicos, y le comentaba sobre el efecto fotobioquímico, que lo dividíamos en dos: el efecto fotodinámico, que no era más que la activación de un tipo de medicamento o elemento que le colocamos al tejido y lo activamos con la luz, y el efecto fotomodulación, que aprovecha la ventana terapéutica que se genera entre 650 nanómetros y 1300 nanómetros por la configuración de los cromóforos macroscópicos, que podríamos decirlo, que nosotros tenemos. Entonces, aprovechando esta ventana, es que lo podemos aprovechar este fenómeno o estos efectos de la fotobiomodulación, que está aquí ya la doctora Jenny Moreno lista para explicarnos cómo se da estos procesos. Entonces, sin más que decir, la dejo con la doctora Jenny Moreno. Buenas, encantada de saludarlo, un placer poder compartir con ustedes el tema de la fotobiomodulación. En pantalla vemos el gráfico que nos está hablando el doctor Aarón de la ventana terapéutica, que va entre 650 a 1300 nanómetros, que es las longitudes de onda de la terapia LED o del láser de bajo nivel de intensidad, donde va a ocurrir el proceso de fotobiomodulación. La fotobiomodulación en la aceleración del proceso de curación fue introducido por la década de 1960 por Endre Mester. Los investigadores de la NASA lo utilizaron para mejorar el proceso de curación de los astronautas en el espacio. El láser y la luz LED inducen un efecto de fotobiomodulación que se utiliza para acelerar la curación, ya que aumenta la viabilidad celular al estimular los fotorreceptores que hay dentro de la mitocondria y de la membrana celular, aumentándose la síntesis de ATP, que es la energía que posee la célula. El uso de esta terapia aún no se han convertido en parte de tratamiento estandarizado para la reparación y la regeneración de los tejidos, y esto es debido a que todavía no se comprende fielmente cómo es el mecanismo cuál es el mecanismo o cómo funciona ese mecanismo dentro de las células y los tejidos. Dicho esto, vamos a definir qué es la fotobiomodulación. La terapia de fotobiomodulación se define como una forma de terapia que utiliza fuentes de radiación no ionizantes en el visible. Acordémonos que el visible va de 400 a 700 nanómetros y en el infrarrojo cercano, que va de 700 a 1100 nanómetros y puede llegar hasta los 1300, como vimos en el gráfico del espectro electromagnético. Este es un proceso no térmico que involucra cromóforos endógenos. Esto quiere decir que están dentro de nuestro organismo y dentro de las células, que ellos van a provocar eventos fotobioquímicos en varias escalas biológicas. Este proceso da como resultado terapéutico un efecto beneficioso que incluye, entre otros, el alivio del dolor, la inmunomodulación y la promoción de la cicatrización de heridas y la regeneración de los tejidos. En un principio, hablábamos de los principios fundamentales que sustentan la terapia de fotobiomodulación, tal como se entiende actualmente en la literatura científica. Son relativamente sencillos esos principios fundamentales. Existe un consenso entre los investigadores en que la aplicación de una dosis terapéutica
de luz, entiéndase, aquí están hablando de luz, la parte visible, y también, bueno, vamos a decirlo, la parte de radiación no visible en ese espectro infrarrojo cercano, a un tejido deteriorado o disfuncional, y esto va a conducir a una respuesta celular mediada por mecanismos mitocondriales. Resumiendo, si yo doy una terapia de LED o de láser entre los 650 a 1300 nanómetros, sobre un tejido deteriorado o disfuncional, o que no está trabajando normalmente como debería trabajar, va a haber una respuesta celular que va a ser mediada por mecanismos que están a nivel de las mitocondrias. Los estudios han demostrado que estos cambios pueden afectar el dolor, la inflamación, así como la reparación de los tejidos. Pero vamos a estudiar cómo ocurre este proceso. Yo les dije anteriormente que se hablaba de que no estaba bien dilucidado, no bien comprendido. Entonces podemos hablar de dos mecanismos de acción. Uno que trata cuando colocamos una radiación no ionizante que va de 600 a 810 nanómetros, ella va a ser absorbida, fíjese que pasa a través de la membrana celular por las mitocondrias. Entonces la aplicación de la luz roja de 600 a 810 nanómetros es absorbida por el sistema de enzimas citocromo C oxidasa, que se encuentra en la unidad 4 de la cadena respiratoria de las mitocondrias, aquí, en esta parte. Ella la va a excitar, la va a oxidar. También se libera óxido nítrico, que se desplaza y va a activar la enzima, y esto conduce a un gradiente de protones. En consecuencia, los iones de calcio que existen y las especies reactivas de oxígeno y el nivel de producción se van a incrementar. El otro mecanismo de acción, aquí lo podemos ver sintetizando. Está la mitocondria con el sistema, la parte 4 de la enzima citocromo C oxidasa. Ella a través de la radiación, ella se va a oxidar y va a producir óxido nítrico, cual va a haber un gradiente de protones, va a haber mayor producción de ATP, de especie de óxido reactiva y de calcio. Lo que eso no va a hacer que vaya a haber una migración celular, porque acordémonos que el óxido nítrico es un potente vasodilatador, lo que hace que haya proliferación y haya mayor diferenciación. Esto lo podemos ver que ocurre esto en esas longitudes de onda en la ventana terapéutica, porque no tenemos otros cromóforos que nos puedan absorber la luz, no puedan absorber esta radiación. Fíjense que si vamos al coeficiente de absorción de la citocromo oxidasa, vemos que tiene un pico en los 600-650 nanómetros y después baja en esa hasta llegar a los 1000. Y cuando ella se reduce, también vemos que ella tiene otro pico en los 600 nanómetros. Esto nos quiere decir que ese es su sitio de acción. Ahí lo podemos verificar. Por otro lado, el otro mecanismo de acción es cuando aplicamos infrarrojo cercano entre 800 a 1064 nanómetros. La aplicación de esta radiación activa los canales de iones sensibles a esta radiación y va a aumentar los niveles de calcio, y por consecuencia vamos a aumentar los niveles de AMP cíclico. Y las especies óxido resistentes. Todas estas actividades van a aumentar la diferenciación, proliferación y migración celular, entre otras cosas. Si nosotros tenemos el mecanismo de acción en conjunto, podemos ver que las dos longitudes de onda nos van a actuar a nivel de la mitocondria, y aquí va a entrar a través de los canales de calcio, de los canales
los canales de iones que son sensibles a la radiación en la membrana celular, va a producir un cambio, e igualmente como esta luz de 600-810 activa o oxida la citocromo C oxidasa para producir el efecto que explicamos anteriormente, lo que nos va a dar una mayor proliferación de células y va a haber diferenciación de tejidos para lograr que ese tejido vuelva a ser funcional y esté activo metabólicamente. Una vez que ocurre esto, entonces nosotros podemos ver que este mecanismo de fotobiomodulación lo que hace es darnos energía, nos va a dar energía en forma de ATP y AMP cíclico. Al tener más energía, la energía es el combustible para que actúe, para que las células funcionen, todas las células del organismo y por ende nuestro organismo. Al haber mayor energía, hay mayor tasa de respiración celular, va a haber proceso de factor de crecimiento de fibroblastos, para que se restauren los tejidos y hay factor de crecimiento epidermal. También hay las especies se intervienen a nivel de las especies óxido-resistentes, produciendo proliferación celular e induce también la diferenciación neuronal. El óxido nítrico, como mencioné anteriormente, es un potente vasodilatador que va a interactuar en la modulación de la inflamación, ya que hace que haya migración de esas células del componente sanguíneo hacia la zona y nos va a hacer que nos disminuyan las interleuquinas y las prostaglandinas, disminuyendo la inflamación para que haya un mejor funcionamiento del tejido y vamos a decirlo así, que vuelva a la normalidad. A nosotros bajar la inflamación, porque la interleuquina y la prostaglandina se liberan en gran cantidad cuando hay inflamación, vamos a disminuir el edema, la temperatura y otros puntos, lo que hace que vamos a tener la mitad del proceso ganado y vamos a acelerar el proceso de curación o de restitución o de proliferación de fibroblastos. Este es el efecto que ocurre cuando nosotros usamos este tipo de dispositivos LED, como la máscara LED, la cabina LED, la cascoterapia LED. Entonces, eso es lo que nos permite entender cómo es este proceso de fotobiomodulación. Existe la fotobiomodulación y, como dijo también el doctor anteriormente, la fototerapia lumínica. La diferencia de la fototerapia lumínica con la fotobiomodulación, que la fototerapia lumínica ponemos un producto que lo activamos a través de la luz o de la radiación, mientras que la fotobiomodulación lo que hacemos es que la radiación va a actuar a nivel de los cromóforos que tenemos dentro de nuestro organismo, que en este caso para este tipo de radiación a esa longitud, con el efecto bioquímico, tenemos en la mitocondria, es el principal cromóforo. Entonces ella nos va a hacer esos cambios para que la célula esté más activa metabólicamente, respire mejor y podemos tener el proceso de restauración o de funcionabilidad de los tejidos. Bueno, espero que hayan quedado, espero que la explicación le haya sido de su interés. Cualquier duda la podemos discutir en el foro chat del jueves a las 7 de la noche. De todos modos, el doctor Aarón le va a decir cuándo, a qué hora exactamente lo vamos a hacer. Buenas tardes, hasta luego.